Y por su parte, varios gobiernos han expresado su rechazo a las medidas de la Contraloría venezolana de suspender por 15 años al líder opositor Enrique Capriles. La situación del 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, sigue generando reacciones entre la comunidad internacional. A través de este comunicado de prensa, la Cancillería de Perú rechazó la medida de la Contraloría General venezolana de imponerle una inhabilidad de 15 años al líder opositor para ejercer cargos públicos. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, insistió este lunes 10 de abril en pedir un diálogo urgente e inclusivo en Venezuela. Gobiernos como los de México y Colombia ya se habían pronunciado para rechazar la medida de la Contraloría venezolana en contra de Enrique Capriles, algo que generó la reacción de la canciller de ese país, Delcy Rodríguez. Rechazamos y protestamos enérgicamente la posición transmitida por la Cancillería de Colombia. A Colombia le decimos: vean a su propia realidad, donde hay violación masiva de los derechos humanos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro acusó nuevamente a Estados Unidos de fomentar una intervención a su país. Yo denuncio que los sectores extremistas que tienen el poder en el Pentágono, en el Comando Sur y el Departamento de Estado tienen un plan intervencionista contra Venezuela. Luego de recibir la notificación de la sanción que le impediría participar en las próximas elecciones presidenciales, Capriles anunció el pasado 7 de abril que adelantará una gira por los pueblos de Venezuela. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Paula. Mire, bueno, teníamos ahí todas las imágenes y todo el contexto de lo que está pasando en Venezuela, que está tomando la situación tintes cada vez, digamos, pues más complicados. Vemos cómo el gobierno definitivamente está presionando a las marchas opositoras, pero vemos también, Mauricio, una oposición que no cesa en su manifestación en las calles, que ha aguantado, que está absolutamente firme. Pero lo grave aquí es que esa represión del gobierno pues está siendo cada vez más violenta, cada vez más grave. La pregunta es, ¿qué tanto puede seguir el gobierno presionando con estas medidas restrictivas que pasen mucho más la línea de lo que ya han pasado, pero también qué tanto va a aguantar la oposición? Porque ya han tenido una medio victoria. Fíjese usted que ya el presidente Maduro empezó a hablar de las elecciones regionales, que es una de las tantas cosas por las cuales ellos están marchando. Entonces, si no cesan las manifestaciones, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? Pero no solo enunciaría yo esa victoria que usted menciona, Paula, sino también que el Tribunal Supremo de Justicia revirtió parcialmente la decisión que había tomado de quitarle por completo sus funciones a la Asamblea, es decir, al Congreso o al Parlamento en Venezuela. Por lo tanto, la oposición sí ve que puede ir contra las decisiones arbitrarias de la institucionalidad, y por eso la oposición en este momento estaría tratando de presionar desde el punto de vista de las marchas, desde el punto de vista del apoyo internacional, para que la Contraloría revirtiera la decisión de sancionar a Enrique Capriles durante 15 años. En el año 2018, que habría elecciones presidenciales, con Leopoldo López en la cárcel y con Enrique Capriles inhabilitado, prácticamente la MUD, la oposición, se queda sin candidatos sólidos. Alguno dirá que Corina, que habrá candidatos que aparecerán, pero como ellos dos, ningún otro para tener el potencial de votación que podrían tener ellos dos. Por lo tanto, el gobierno de Nicolás Maduro trata, por una parte, de reprimir estas manifestaciones para que las decisiones, entre comillas, aparentemente institucionales, en contra de la oposición, se puedan mantener firmes. Mientras tanto, la oposición juega a lo contrario, a tratar de evitar que se acabe este momentum que han alcanzado, esta circunstancia de gran impulso que han alcanzado. Ustedes vean en la nota, han convocado lo que ellos han denominado la madre de todas las marchas para el día 19 de abril, con Semana Santa en la mitad, que enfría cualquier cosa, pero con esa oposición tan enardecida. Y en esa coyuntura pasa lo que pasó hoy, que se arrojan esas bombas desde los helicópteros, esas bombas de gas, y la gente dirá, bueno, pero son unas bombas de gas cualquiera. Ojo, esas bombas de gas generaron heridas en 2 reporteros, heridas en una diputada, lo que vimos de caer una bomba de gas en uno de los hospitales, y además de eso en una bodega vecina a la oficina de Enrique Capriles. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelven armas contra la población civil con alcances inciertos e indiscriminados. Por supuesto, eso es totalmente distinto a reprimir a una manifestación y a mantener el orden en las calles. Eso es agresión indiscriminada contra la población civil. Por lo tanto, en este pulso vamos a ver quién termina ganando. Grave.